Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida el día de hoy para que podamos presentar el libro La República de Papel, Prensa y Sociedad en Chile, 1812-1840, del académico y escritor de la Facultad de Comunicación e Imagen, Eduardo Santa Cruz. En esta oportunidad, para poder dialogar sobre este texto que hace podríamos decir, un mapa bastante significativo de la prensa liberal y doctrinaria de la primera mitad del siglo XIX, nos van a acompañar la profesora y doctora en Historia Claudia Zapata, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y el profesor Patricio Jara, escritor de la Facultad de Comunicación e Imagen. Con ellos discutiremos acerca del papel que jugó la prensa, la labor que generó en torno a la organización política del Estado chileno de ese periodo y además sobre una de las figuras más relevantes que destaca el libro con mucha notoriedad y que entrega antecedentes bastante novedosos e intrigantes de una persona llamada el fraile Camilo Enríquez. Para comenzar, le vamos a dar la palabra a la profesora Claudia Zapata. Bueno, buenas tardes, saludos a todas, partiendo por el autor, por Eduardo. Gracias, Eduardo, por invitarme. Voy a sacar los lentes. Por invitarme a comentar y a dialogar en torno a este libro. Yo traje mis apuntes porque soy cuadradita, así que espero no ser muy aburrida. Y bueno, la verdad es que más que contar el libro con detalle, no se trata de comentar tanto spoiler, porque la idea es que lo lean, es una invitación a que las personas adquieran el libro que ha sido publicado por Palinodia el 2021. Entonces, para invitarlos a esta lectura, me gustaría contarles cómo yo lo leí, ¿ah? Y qué sentido me hizo a mí, siendo yo investigadora y profesora de historia. No es mi lectura, obviamente, de alguien que se encargue de las comunicaciones o que sea periodista, sino desde ese oficio, ¿ah? Y una persona, además, interesada en la historia latinoamericana y de conformación de los estados nacionales, que es un proceso al que yo obviamente tengo que llegar, por más que estudie procesos más contemporáneos. Y bueno, es un libro, para partir por allí, es un libro que presenta los resultados de una investigación sobre la prensa en el momento fundacional de la República. Yo al menos no había visto trabajos sobre ese periodo, al menos de prensa y comunicaciones, sobre ese periodo no había visto, que es el de efectivamente 1812-1840. Además, por cuestiones que comenta el mismo Eduardo también en el correr de las páginas, que hemos sido herederos de una denostación también. Entre medio aparece esto que es denominado como la anarquía. Somos herederos de un relato autoritario que denosta ese periodo. Entonces, en ese sentido, volver a él y de la manera que lo hace Eduardo me parece que es tremendamente seductor en ese sentido. Y bueno, partir diciendo algo que tal vez para las personas de comunicaciones es obvio, pero para mi disciplina no es tan obvio, y me atrevería a decir que para humanidades y ciencias sociales en general corre la misma suerte. Y es decir que el objeto aquí no son los periódicos, o no son únicamente los periódicos, o quienes escriben en los periódicos, sino la prensa. Ahí dejo la prensa entre comillas, y la conformación del oficio periodístico en Chile. Entonces la prensa aquí aparece como protagonista, como el centro, el foco del análisis, y no como el actor secundario o ese telón de fondo que suele aparecer en otro tipo de investigaciones. A mí me parece que ese es un punto de partida que tengo que señalar. Entonces aquí la noción de campo periodístico es totalmente angular, desde ese hito fundacional que fue la aparición de la Aurora de Chile en 1812, hasta el Araucano, que podríamos decir que son dos periódicos emblemáticos que conforman un arco para hablar de este periodo. Y bueno, en estas páginas se habla de ese campo, se lo analiza en detalle, con bastante detalle habría que decir, dando cuenta de periódicos que van surgiendo. Y yo cuando leía las descripciones, con el correr de las páginas me iba imaginando la materialidad, el volumen y las características visuales que esto tenía. Entonces se habla de formas, se habla de estrategias discursivas, de formatos y de géneros, en el marco de las posibilidades materiales específicas que había en ese momento. Entonces el tema aquí es cómo, y un análisis al que no estamos, por lo menos los historiadores y las historiadoras están acostumbrados, al análisis de la forma de la prensa y de sus estilos.
Y la aparición, no solo aparición, sino también una transformación en el tiempo de eso que podríamos denominar la noticia y los modos de conseguirla y comunicarla, que es como obviamente la materia prima allí del periodismo. Entonces aquí una segunda constatación es que la prensa no aparece como un vehículo ideológico, sino forma de construir también ideología, entre otras cosas, de incidir en la construcción de una incipiente esfera pública por medio de la construcción de la prensa, como circuito y también como actor social, con características propias y a la vez cambiantes. No es el reflejo de la sociedad, sino parte de la sociedad y con clara voluntad de incidir en el curso de su desarrollo. Por lo tanto, aparece la idea de prensa como un modo también de intervención y de acción. Ahora, dicho eso, aquí es donde yo les quisiera comentar, partiendo por Eduardo, pero también con ustedes, ¿desde dónde leo yo esto? Y bueno, tengo un interés por mis líneas de investigación, de análisis, por la formación y despliegue de las y los intelectuales. Pero obviamente uno tiende a reducir esto al siglo XX, que es cuando aparece la figura de campo intelectual más moderno. Sin embargo, el siglo XIX es el periodo de los letrados, sin los cuales esas otras figuras no se entienden. Y también cómo estos intelectuales aparecen configurando y funcionando en la esfera pública. Y bueno, sabemos que la relevancia de la prensa aquí es medular en ambas cosas, construcción de esfera pública y formación y despliegue de intelectuales, por una cuestión bien obvia para el periodo, y es que la prensa aparece como espacio fundamental de formación y de despliegue de la función intelectual, especialmente de la función crítica, en el entendido de que, qué sé yo, hasta la primera mitad del siglo XX era muy frecuente el intelectual autodidacta. Y el periodismo, la prensa aparece como un espacio en sí mismo, el mismo oficio de periodista, es autodidacta antes de que se academizara. Pero insisto que esto yo lo había visto más que nada para comienzos del siglo XX, no para este periodo inicial y fundador que es el que cubre este libro. Y los vasos comunicantes afloran en todo momento, por supuesto. Y bueno, el vínculo también de estos intelectuales con formación autodidacta en vínculo con la sociedad y como productores de escritura para el debate y la deliberación, ¿ya? Y ahí también el libro, la investigación permite dibujar un arco específico sobre este tema puntual, que es uno de los que a mí me interesa, que va desde Camilo Enrique, a que mencionaba aquí el colega, hasta Andrés Bello. Dos figuras tremendamente emblemáticas en la conformación del campo periodístico en este periodo, pero con un desequilibrio enorme si vemos las investigaciones que hay sobre ellos, porque obviamente Andrés Bello hay una producción ya desbordante, no digo acabada porque no creo que los temas estén acabados, pero una producción desbordante si se lo compara con Camilo Enrique, que es una figura tremendamente atractiva, interesante, y aquí hay de todas formas nuevos ángulos desde el cual mirar su labor. De hecho, son figuras tan emblemáticas y tan fascinantes que llevan al ensimismamiento, incluso. Sin embargo, aquí la ganancia enorme es que se lo estudia como parte de un campo. Son relevantes, pero son parte de un campo, y ese campo es el centro del análisis en el libro. Y también diría, y aquí se me sale lo historiadora también, que es un estudio que ilumina un periodo, pero que a la vez desliza hipótesis históricas potentes para comprender la emergencia y el desarrollo de la República. Diría que tal vez hasta el día de hoy, eso tal vez no te lo propones tú como objetivo, pero yo no pude evitar leerlo así, ¿ya? Que es el de pensar la sucesión de ciclos de emancipación, que incluye debate, deliberación, confrontación, con ciclos de autoritarismo, donde esas posibilidades se reducen drásticamente, ¿ya? Y aquí se menciona eso, se menciona la dinámica y las características que toma ese campo periodístico pensando en función de esos ciclos. Y también aparece cierta reflexión sobre la inestabilidad y la crisis, eventualmente como gérmenes de modernidad. Yo ahí no sé si tú vas a estar de acuerdo en eso, Eduardo, al menos así lo leí yo, pero gérmenes de modernidad en un contexto premoderno. ¿Ya? El mismo Camilo Enrique podríamos leerlo así, un intelectual crítico moderno en un contexto premoderno, ¿ya? Y que permiten poner
en tela de juicio, de acuerdo a las posibilidades de la época y de sus dinámicas, obviamente, la razón oligárquica autoritaria. A mí me parece que Camilo Enríquez hace eso. ¿Ah? Y la prensa que ayuda a constituir, a conformar en ese momento también. Entonces, me parece que es un proceso de suma importancia hasta hoy y donde yo también encuentro, y aquí se me viene a mi interés, primeros atisbos de un americanismo crítico en Chile, ¿ya? Transformador del orden colonial oligárquico. Y me parece súper interesante encontrar los inicios de ese proceso que se va transformando en el tiempo, se va haciendo más radical, se va pluralizando la posición social desde la cual se hace, pero ver el germen de eso en este periodo me parece tremendamente iluminador, esclarecedor. Ahora, y con esto yo quisiera terminar mi comentario. Hay aquí alcances teóricos y alcances metodológicos que resultan desafiantes para alguien como yo, que soy historiadora, y hablo desde un yo porque no quisiera hablar a nombre de los historiadores, para hacerme responsable, para pensar la relación de mi disciplina que ha establecido con la prensa, ¿ya? Y en ese sentido acojo la interpelación que hace Eduardo en la introducción, que es una interpelación breve, pero clara, sobre el uso de la prensa como fuente, ¿ya? Pero a mí me parece que la interpelación principal es todo el libro, es el modo de pensar y de analizar que allí se propone, y que consiste en tomar distancia efectivamente del uso de la prensa como fuente, ¿ya? A partir de las cuales se extraen datos, ¿ya? Pero también del supuesto que subyace a la idea de prensa como reflejo de un estado de cosas y no solo como soporte de ideologías o de hábitos, sino también como actor, como lo mencionaba en un momento previo. Ahora, en la propia historiografía hay una reflexión crítica, yo me sitúo en esa línea, probablemente minoritaria, diría yo, todavía, impresionantemente, pero hay una línea que cuestiona este uso del concepto de fuente. Yo de hecho no la ocupo, yo prefiero hablar de documentación, me parece que deriva un montón de equívocos esa idea de fuente. Entonces cuestionamos eso, pero también cuestionamos la clasificación, ¿ya? Que es esta idea de fuentes primarias, secundarias, terciarias. La prensa, de hecho, creo que cabe como fuente secundaria, ni siquiera primaria, ¿ya? Hay cierto fetichismo allí por ahí. Alguna vez una historiadora que se llama Florencia Malon dijo que el polvo de los archivos era como la cocaína de los historiadores. La metáfora, yo creo que me parece que es interesante, ¿ya? Y aquí cabe el tema de la materialidad, los papeles, y la prensa, insisto, fuente secundaria. Pero también hay una jerarquía disciplinaria. O sea, todavía nos formamos con una idea de ciencias auxiliares de la historia. Pero ciencias, ni la prensa, ni el arte, ni la literatura caben todavía aquí, ¿ya? Y sin embargo, a pesar de esas ideas críticas de las cuales yo vengo, el uso de la prensa sigue teniendo connotaciones a las que se resiste este libro. Entonces yo creo que ahí hay un diálogo crítico y quisiera profundizar esta idea que no es solo la historiografía. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o comparten esto, pero así como en algún momento hubo un giro antropológico en todas las humanidades y las ciencias sociales, era observación participante, entrevista a todo el mundo, que era transversal. Ahora, desde hace ya algunos años, hay un giro archivístico. ¿Ya? Hay un giro archivístico muy potente que incluye toda la humanidad de las ciencias sociales y las artes, diría yo. Y eso implica que los papeles, y en particular la hemeroteca, se erige como un espacio privilegiado de interés. Uno lo ve en la antropología, en la literatura, en el arte fuertemente. Es cosa de uno ir a ver cualquier exposición y nota ese giro archivístico y fundamentalmente hemerotético. No sé si lo estoy diciendo bien, probablemente esté inventando la palabra. Y bueno, ahí pareciera ser el uso de la prensa un ejercicio crítico con las metodologías convencionales de su propia disciplina, pero al mismo tiempo reproduce ese viejo uso de fuentes. Entonces yo creo que para tal vez formarnos un poco más y hacer mejor ese ejercicio, creo que convendría leer un libro como este, no solo para aprender sobre el periodo, sino también para dialogar en torno a metodología y modo de pensar y de aproximarnos a estos materiales. Creo que ese uso de fuentes que uno observa en estas disciplinas, y lo digo con bastante propiedad porque me muevo más bien ahí, en esos intersticios disciplinares, más que en la propia historia. Creo que ese uso de la prensa colabora de alguna manera con la fetichización del pasado. Colabora con eso, colabora con esa idea de vestigio, incluso la forma de mirar las luchas pasadas se puede hacer en ese sentido fetichista, y creo que de algún modo
puede colaborar con algún tipo de vaciamiento. Tal vez, lo digo interrogándome críticamente por estos ejercicios. Que en el caso del arte puede terminar en vitrina para la observación de un circuito global, ahí le hace metropolitano, que nos exotiza, ¿ah? En último término. Y a propósito del interés por la resistencia y por las luchas de otras épocas, yo me preguntaba leyendo este libro que, bueno, habría que interrogarse por cuánto ganamos tal vez con la concepción y estudio de un campo periodístico plebeyo, crítico, contracultural, y cuánto perdemos usando la prensa como mero soporte de ideas y de datos. Creo que es una interrogación pertinente a propósito de este giro que estoy mencionando. Y ahora sí, ya para terminar, creo que un libro como este muestra caminos de análisis, posibilidades de análisis, para construir concepciones de un pasado vivo, ¿ah? Donde se pueden rastrear la conformación de procesos, la transformación, la superación de cierto estado de cosas, las formas de transformación de la sociedad, ¿ya? Pero también como el germen de tradiciones críticas que nos constituyen. Creo que por ese lado me fui, aunque no era solo eso el libro, y tradiciones críticas que por más que sean de otros periodos y de otros sectores sociales, creo que son parte con propiedad de nuestro acumulado histórico, teórico y político, que aunque no me dediqué mucho a eso, creo que tiene resonancias políticas de la mayor importancia. Así que esa era la lectura que yo quería compartir y gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Claudia. Super. Patricio. Bien, yo debo decir que antes de conocer en persona al profesor Santa Cruz lo leí. El año 2010 se me encargó de hacer un curso, o alguien pensó que yo podía ser capaz de hacer un curso de historia del periodismo chileno, de la crónica, de los orígenes, ¿verdad? Un poco por esta idea de enseñarle a los estudiantes de periodismo que el periodismo no nació con ellos. Puede sonar un poco brutal, pero finalmente sabemos que se desconoce mucho. Y di con dos libros que me parecieron fundamentales: La prensa chilena en el siglo XX, Patricios, letrados, burgueses y plebeyos, que apareció, claro, en el año 2005, y la segunda parte, ¿cierto?, Prensa y Sociedad en Chile, siglo XX. El primero me lo robaron y el segundo también, así que los tuve que recuperar. Y me encuentro, bueno, después nos conocimos en Guadalajara. Yo escribí, me acuerdo, de sus libros en la tercera, y después tuve la oportunidad de conocerlo en persona, quizás ni se acuerda. Pero bueno, fue ahí. Y para mí fue muy impactante leer historia del periodismo chileno con espíritu periodista, de periodista. Hay un cliché en el periodismo que es cuando uno ojea diarios antiguos se da cuenta que el periodismo es letra viva, y pareciera ser que eso es como una frase como demasiado poeta de playa, ¿cierto? Letra viva, letra muerta, gaviota, en fin. Pero evidentemente hay algo en la escritura periodística y en esos textos de esos diarios antiguos que recobra una vigencia y habla, me parece, de la circularidad de los tiempos. Leer este libro, o bien es imposible, a diferencia suya, profesora, no leerlo como periodista, ¿verdad? Y primero darme cuenta de lo muy bien escrito que está. Muy bien elaborado. Claro, es un trabajo que el profesor Santa Cruz lleva elaborando por 30 años, no específicamente este libro, pero se nota que hay una mirada amplia y que no pierde de vista al lector. Y finalmente, si uno se pregunta por qué alguien podría leer este libro, es para entender que finalmente, que me parece hoy que la historia es en el sentido cíclica. O sea, cuando hay diarios que tienen la palabra constituyente, constitución encima, evidentemente me habla de eso. Y me recuerda otra frase que quizás el ejemplo puede ser un poco extravagante. En una edición de The Clinic, cuando The Clinic existía en papel, Pablo Ditborn menciona en una editorial que las principales razones por las que la gente hace diarios o hace prensa es para querer influir y para ganar dinero. Pero esa idea, entonces, en las historias que se cuentan acá, es finalmente que quienes hacían periodismo era gente que tenía la urgencia de algo que decir. Sobre todo considerando la precariedad de la prensa, o sea, esta idea de que ciertos periódicos salían cuando se podía.
O sea, la escasez de papel, la contingencia política, pero esta idea de el impulso un poco irrefrenable por publicar, y porque finalmente cada periódico me da la sensación responde a otro. Así como cada libro responde a otro, me da la idea que la mirada que se cruza a lo largo de este texto tiene que ver con cómo le contesta cierto intelectual o cierto grupo a otro. El papel de la iglesia, ¿cierto? Esta idea de los periódicos que partieron difundiendo ideas, pero posteriormente divulgaban noticias con las guerras, ¿verdad? ¿Cierto? Con el periodo del ataque español, ¿verdad? Lo que pasaba en el sur, lo realista, en fin, todo este como embrollo creo que está súper bien reflejado en el libro. La temperatura ambiente del momento, la forma de escribir. Siento que hay en este libro un ejercicio que va a la par con el trabajo documental, el trabajo teórico, el trabajo metodológico, y también lo paradójico, me imagino, y usted, profesor, en ese sentido puede tener más luces, lo paradójico que es aplicar una metodología a un cuerpo o a un fenómeno que fue tan visceral, ¿cierto? O sea, como contestar desde la prensa, y sobre todo darse cuenta de que se iba estableciendo comunidad, de que se hablaba de lo que ocurría en Argentina, de que en paralelo había otros diarios. O sea, es un movimiento finalmente. Y cuando digo que refleja muy bien, me parece, la época tumultuosa, ¿cierto?, accidentada, tiene que ver con los nombres de los periódicos. Yo creo que ese es un capítulo aparte y que el lector podrá disfrutar muchísimo. O sea, un periódico que se llamó El Duende de Santiago, El Azote de la Mentira, Paz Perpetua a los Chilenos, El Hambriento, La Cola del Cometa, El Hurón. El Hurón. Uno siente como que el hurón es como un animal nuevo, como uno cuando vio National Geographic, ahí recién sabe que existen los hurones. Y El Canalla. Si uno pudiera hacer un análisis en ese sentido, se da cuenta que cada diario, más allá de que algunos eran muy, muy breves, muy efímeros, ¿verdad?, marcaban justamente el pulso de los tiempos. Y cuando uno revisa, antes de esta presentación estaba justamente, le comentaba al profesor, revisando algunos textos del Duende de Santiago, y las editoriales, por ejemplo, son un delirio. Es un material que me da la sensación debiera estar siempre vigente. Porque finalmente, en estos tiempos en que hay poco papel, lamentablemente, esta prensa, sobre todo este periodo, ¿cierto?, 1812, 1840, es un testimonio súper importante. Yo me atrevo a creer que las escuelas de periodismo necesitan un ramo de historia del periodismo, y lo necesitan todas. Así como una escuela de medicina no tiene historia de la medicina, como una escuela de ingeniería no tiene historia de la ingeniería. O sea, me retumba siempre esa idea. Evidentemente hay ramos que dan luces, ¿verdad?, desde la ética, desde el razonamiento de las ideas, pero esta disciplina finalmente es lo que encanta a los que van a ser futuros periodistas, o en otros ámbitos futuros médicos, futuros ingenieros, futuros arquitectos. Yo le felicito, profesor, nuevamente. Creo que es un gran trabajo y feliz de que podamos conversar. Yo tengo algunas preguntas, pero profesora, usted, ¿de nuevo? si quiere, no sé, o en fin. Yo quisiera hacer un breve comentario, porque el texto hace un contrapunto que me parece muy decisivo, al menos es una de las cosas que a mí me generó la mayor curiosidad y atracción. Este diálogo que Eduardo establece entre anarquía y doctrina, a partir justamente de utilizar de modo permanente una definición sobre el carácter doctrinario de la prensa doctrinaria. Yo creo que ese es un aspecto que uno dice, bueno, si este periodo es tan convulso, es tan enredado, está tan lleno de desajustes, incluso hasta de falta de gobernanza,
parece lógico, pero por un lado tampoco tan lógico, que aparezca una prensa doctrinaria, que trate de ordenar a través del texto una sociedad que históricamente se está desatando. Entonces, aparece algo muy interesante respecto a esta idea que la prensa doctrinaria trata de colocar en texto a la sociedad, hacer de la sociedad un texto en el que pueda discutir justamente toda esa convulsión, ese desorden y esa necesidad de orden al mismo tiempo. Entonces, me gustaría que más adelante, cuando tú quieras, pudieras referirte un poco también a ese carácter, a esa potencia que va a tener la noción de doctrinario, porque obviamente se entiende en el trabajo que guarda total lejanía con lo que hoy día entenderíamos por doctrina. Y que tiene que ver con otra, como ustedes dos señalaron, tiene que ver con otra historia del periodismo. Con otra manera de leer la historia, como decía Claudio también. Yo, por favor. Bueno, primero que todo agradecer a la profesora Claudia Zapata y al profesor Patricio Jara los comentarios que han hecho, la benevolencia con que han tratado al humilde texto, y decir que han tomado muy bien ciertas cosas que efectivamente había la intención de colocar en el libro, ¿no? Como esa caracterización del periódico como un actor y no como un puro instrumento, que es algo efectivamente que cuesta mucho en determinados ámbitos intelectuales o académicos instalar, ¿no? Ser recibido como tal, es decir, el actor operando no como una superficie inerte que refleja, ¿no? Como, otras lógicas que vienen desde fuera. Eso va a durar todo el siglo XX, ¿no? Incluso las teorías críticas, en los años 60, qué sé yo, se van a hacer análisis de la ideología de tal diario, ¿verdad? Pero lo importante es la ideología, no es, el diario no es sino algo que vehicula. Y eso es una de las cuestiones que efectivamente que se quiso un poco tratar de recalcar, así como lo que decía Patricio y reciente Carlos, ¿no? La idea que de una manera muy especial, de acuerdo al contexto histórico, se está tratando de hacer periodismo, si entendemos por periodismo, de difundir informaciones que tienen que ver con comportamiento, con actitudes políticas, y con incidir en lo que está pasando o no pasando, etcétera, con convencer, por ejemplo, ¿no? Y eso le da ese carácter, ¿no? La idea porque muchas veces se piensa de manera reductiva que un periódico doctrinario es pura ideología, ¿no? Son textos ideológicos, más o menos panfletarios, depende del caso, y que no habría ningún dato, ninguna información, ningún acercamiento ni lectura a la realidad, sino que simplemente difundir un ideario. Y no es así, pues es mucho más complejo, es la manera como nos acercamos a leer la realidad. Entonces, no pretendemos, lo que vendrá mucho después, ¿no es cierto?, cuando aparece el periodismo informativo moderno, la pretensión de que el dato habla por sí mismo, y ahí viene la idea de objetividad, de objeto, ¿no?, la visión positivista, sino que es la idea de que hay que recoger los datos de la realidad, pero hay que inmediatamente interpretarlo y darle un sentido. Esa es una discusión, en todo caso, que va a participar la historia, ¿no?, entre Bello y Lastarria, aunque Lastarria lo hace por vía interpósita, ¿no?, de otra persona. Pero que la idea de cómo construirla, cómo hacer la historia, ¿no? Y eso efectivamente está en esta época. Ahora, esta época, en todo caso, una cosa que sí quería decir es que tiene que ver estrictamente con los estudios y la concepción del periodismo, pensando qué puede uno sacar de esa época que ilumine lo que pasa en los periodos actuales, digamos, ¿no? Y una de las cosas que yo sé que es muy polémica y que mucha gente no piensa así, y está bien que así sea, es que yo ahí parto de y parafraseo a un antiguo conocido, ¿no?, profesor de Estado en Física, que el profesor Osa también conoce, que él decía: la ciencia es lo que hacen los científicos. Y yo digo, el periodismo es lo que hacen los periodistas. Eso es. O sea, no hay una definición de periodismo, no hay una esencia abstracta, ahistórica de lo que es el verdadero periodismo. Eso se construyó y hay mucha gente que lo piensa, ¿no? Y que lo practica, que lo hace, o sea, que lo tiene internalizado como práctica.
porque se construyó desde el momento que aparece el periodismo liberal informativo moderno, a fines del 19, digamos, ¿no? Y aparece la idea de separar información, entretención y opinión, ¿no? A partir de la idea esa de que el periodismo, el dato habla por sí mismo, ¿no? Que por lo tanto existe objetividad en el sentido siguiente, no de neutralidad, sino en el sentido de separación sujeto y objeto, ¿no? El objeto habla, el papel del sujeto periodista es ir a buscar esa verdad que está en los hechos, ¿no? Existe una verdad positiva. Todo eso contribuyó a generar la idea de que existe, yo diría, es probable, la idea de un verdadero periodista, un periodismo abstracto, ¿no? Tiene una idea único ya histórico, por sobre todos los contextos, por sobre todas las épocas, ¿no? Eso me ha tocado discutirlo, ¿no? Discutirlo con académicos de otras universidades, por ejemplo, en que trabajan con la idea de que el periodismo es uno solo, ¿no? Y siempre lo ha sido, y siempre lo será. Bueno, la frase de que el periodismo es lo que hacen los periodistas, justamente es lo contrario. O sea, depende de los contextos históricos, depende de las épocas, depende de muchas cosas. Lo que vemos como periodismo hoy día no siempre ha sido así, y creo que el libro un poco trata de demostrarlo, y por lo tanto no siempre seguirá siendo así, ¿no? Y no sabemos cómo será en el futuro. Bueno, eso es lo que hemos tratado de hacer en diversos trabajos, de ir viéndolo a lo largo de estos 200 años, los contextos, los tipos de periodismo, los formatos. Yo construí una idea del modelo de periodismo, ¿no? O sea, ciertos modelos de diario que pasan de pronto, son distintos diarios, pero que conservan una estructura, un cierto formato que es común. Qué sé yo, por ejemplo, lo que fue durante, o ha sido desde fines del 19 hasta ahora, el periodismo, lo que Guillermo Zunke, el profesor de nuestra facultad, llama la prensa popular de masa, es decir, desde el chileno y el diario popular, diarios católicos, ¿no? Dirigidos al mundo popular, hasta lo que fue la Cuarta, ¿no? O lo que es todavía la Cuarta. Es decir, ahí hay una manera de hacer prensa que obviamente es muy distinta a otros modelos, ¿no? Y que conserva ciertas características comunes, incluso con ideologías distintas. Incluso con ideologías distintas. Hay un molde, un cierto molde. Ahora, eso depende de ahí la historia, claro, yo no soy historiador, pero soy aficionado a la historia. Entonces, por eso yo lo que hablo es de hacer, yo no hago historia, hago análisis histórico, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, le coloco perspectiva histórica para ver que, como digo, que lo que existe hoy no siempre ha existido. Y eso me asegura, felizmente, que no tiene por qué seguir existiendo. O sea, que puede perfectamente cambiar, lo cual nos da una gran tranquilidad, ¿no? De que las cosas pueden cambiar. Y en esa época, para terminar, ¿no? En esa época además tenemos una discusión o una surgencia incluso que tienen que ver con la palabra constitución. O sea, hay que armar un país, ¿no? Hay que armar una sociedad, hay que darle sentido, hay que darle estructura, hay que instalar un conjunto de principios, un conjunto de valores, ¿no? Y ahí, claro, hay ciertas figuras, como recalcaba la profesora, como Fray Camilo, que yo diría bastante poco reconocido, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Mucho menos que otros, digamos, ¿no? Y que es una figura extraordinariamente importante, ¿no? Saben que bueno, lo pongo ahí, ¿no? La idea de que él es un intelectual crítico, fue crítico tanto de O'Higgins como de Carrera y colaboró con los dos. O sea, colaboró en el sentido de no de adscripción, ¿no es cierto?, no sea crítica a una figura, a una personalidad, sino a una obra. Y en la medida en que en la obra comienza a haber problemas o a considerar que hay flancos de crítica, bueno, hace la crítica. No tiene ningún problema en hacerla. Y eso es muy interesante como figura, ¿no? Entonces está por un lado eso, ¿no? La constitución de un orden, la constitución de la sociedad. Y lo segundo, para terminar, algo que, bueno, como varios historiadores que yo cito lo han señalado hasta hoy, el periodo lo hacemos terminar en el momento en que se consagra algo que nos persigue hasta hoy día, que es la figura del orden, como valor supremo de cualquier ordenamiento social. Orden y seguridad es lo más importante que pueda haber, más allá de cualquier otra consideración. Cualquier otro derecho, cualquier otro valor se tiene que subordinar a la existencia del orden. Y eso es el famoso, lamentablemente vigente orden portaliano, ¿no?
Y lo vemos en la discusión cotidiana y lo podemos ver un rato más en la franja electoral, ¿no? Es decir, antes que nada eso, y a eso estamos dispuestos a sacrificarlo todo, es decir, las libertades individuales, los derechos colectivos, lo que sea, digamos, ¿no? Los movimientos, lo que sea con tal de que haya orden. Cuestión que por lo demás, las élites dominantes van a trabajar a lo largo de 200 años. ¿Sí? Lo que vemos hoy día, por ejemplo, no tiene nada de nuevo, digamos, ¿no? O sea, lo vemos a lo largo de todo el siglo XX, permanentemente la amenaza, ¿no? Si hacen eso, cuidado, que eso es el desorden, la anarquía, ¿no? Es decir, y eso es una cuestión que está muy clara en la discusión de esa época. Es muy notorio cómo entre la caída de la dictadura de O'Higgins, ¿no? Y ver cuántos diarios hubo en ese periodo de los 5 años de O'Higgins, muy poco. Enero del 23 hasta el golpe de Estado y guerra civil de golpe de los conservadores, liderado por Portales, ¿no? Que son el año 30, en 7 años hay una enorme cantidad de periódicos de discusión, etcétera. ¿Cuántos periódicos hay en el periodo de Prieto, ¿no? Del 30, después del IRCAI y la Constitución del 33 hasta el 40? Poquitísimo. Incluso hay periódicos que sale un número y el director es agarrado y enviado, desterrado inmediatamente a Juan Fernández, ¿no? Entonces, claro, ese periodo es un periodo bullente, ¿no? De discusión, y que está planteando esa idea que yo pienso que es perfectamente vigente, ¿no? Que no hay orden que sea legítimo si no se asienta en la libertad, ¿no? Y en los derechos. Solo ahí adquiere legitimidad, ¿no? Lo que va a ganar es lo contrario. No hay libertad ni derecho si no hay primero orden. Claro, porque mientras tanto igual uno al ir revisando el material, ¿cierto? Se da cuenta que, bueno, o es un poco inevitable la pregunta de ¿a quién le hablan? ¿Cuál es el lector, digamos, que estos diferentes instintos periodísticos? Porque finalmente da la idea que el periodismo es un impulso en esta época, o sea, va contra todas, va contra la escasez, contra la falta de alfabetización, contra los riesgos que usted mencionaba, ¿cierto? Pero hay una parte que me gustaría citar, que es cuando usted habla como de la vuelta de la Aurora de Chile, que o sea, como una Aurora de Chile 2 que se funda tiempo después, y dice fundado por, que esto fue dice fundado por Diego José Benavente y Manuel José Gandarillas. Apareció esta segunda aurora, ¿verdad? El 16 de junio de 1827 y circuló hasta el 22 de febrero de 1828, o sea, menos de un año. Y aquí cita a Piwonka, dice, comillas, este fue el primer periódico en utilizar el sistema de publicar sistemáticamente editoriales acerca de los grandes problemas políticos, económicos y administrativos del país, con el propósito de trazar directivas al gobierno y de orientar a la opinión pública. Bueno, eso tiene que ver con la cosa algo que parece hoy tan común, o más o menos común, tan habitual. O sea, descubrir que en algún momento alguien tuvo que hacerlo por primera vez, ¿verdad? Le da un valor súper potente, porque claro, implica que ya ha pasado el tiempo, hay más chilenos que saben leer y se empieza a constituir o se empieza a ampliar esta entelequia o este abismo que puede ser un poco el concepto de opinión pública. Sí, claro. No, yo estaba pensando que a propósito que es un periodo donde, como tú decías, que los diarios duran tan poquito, algunos, y que eso puede abrumar a la hora de acercarse a estudiar algo. Pero este punto de interés que tú pones en que el periodismo, lo que hacen los periodistas, bueno, y uno ve que los nombres se repiten. Que tú lo muestras muy bien, que los nombres se repiten, desaparece un periódico, pero después aparecen haciendo otro. O colaborando en otro. Claro, y una cuestión que me parecía, o sea, el mismo Camilo Enrique estuvo en Cuánto, o sea, era un hombre de prensa. Si uno ve, cuando hablan, uno prende la radio y hablan así como el hombre, las personas de prensa, Camilo Enrique era un hombre de prensa. Si uno lo ve ahí en ese periodo. Y lo otro que me llamaba poderosamente la atención, a propósito de los modos discursivos, es cómo ellos aparecen en distintos periódicos, pero también los periódicos los construyen como personajes. O sea, hay ficción en la construcción de personajes, hay modos literarios, y eso es súper bonito cómo se expresa allí. Entonces, y también pensaba a propósito de cómo se aparecen
nudos discursivos y desafíos políticos que nos acompañan hasta el presente, no solo el tema de constitución y de qué ordenamiento político nos damos, que es el debate permanente y que allí tiene una plataforma fundamental hasta el día de hoy, por más que el periodismo ha variado tanto, ese es el interés que aparece, ¿cierto? También en los periódicos del presente. Pero yo pensaba también en esta idea de opinión pública y de sentido común, tan denostado por ciencias sociales y humanidades, así no fue en el último plebiscito, denostando el sentido común, cuando es súper clave la idea de construir, o sea, es muy distinto construir un sentido común autoritario que un sentido común democrático. Y eso es lo que se está aquí deliberando ya en los albores. Entonces, si no tal vez recuperamos, si queremos nosotros incidir también, si no recuperamos la idea de aportar en la construcción de sentidos comunes democráticos, estamos fritos. Y sobre todo, claro, considerando una época en que se hacía un periodismo con todo lo que se sabía. O sea, como bien decía, texto informativo, literario, en la época de los bandos militares, ¿verdad? Cuando esta parte que dice, en ese marco probablemente fue decisivo para que el Monitor Araucano contuviera en sus páginas las noticias relativas al desarrollo de los acontecimientos de la guerra como uno de sus contenidos principales, a través de la publicación de informes, bandos y partes enviados por los mandos militares, cuestión que se hizo especialmente evidente desde 1813 y más aún durante 1814 en la medida que se aproximaba el desenlace. O sea, periodismo al servicio, no, claro, de la comunidad evidentemente, pero de todo lo que estaba pasando. Y claro, eso lo destaco, que esta idea de periodismo, digamos, ¿no? Porque el periódico busca, tanto la Aurora como después el Monitor Araucano y el Semanario Republicano, que son los tres del periodo de la Patria Vieja, informar de lo que está pasando en lo que llamaban la Revolución Americana. Claro. En la época que todavía éramos americanos, ¿no? No latinos, como nos dicen ahora los del norte, ¿no? Que se apoderaron del concepto de americano y nos dicen que nosotros somos latinos. Hablaba de la Revolución Americana. Entonces, ahora, lo interesante es, pensando en criterios, que tú manejas obviamente mucho mejor que yo, criterios periodísticos, ¿de dónde saco la información? Estamos en Chile, 1812. Para llegar a Chile había que llegar en un barco, dar la vuelta por el estrecho Magallanes, o desde Buenos Aires venirse a caballo en una carreta, cruzar la cordillera y esperar que no estuviera nevada, digamos, ¿no? Para poder pasar. O lo otro era por el Pacífico, desde Estados Unidos, efectivamente, o del norte venían barcos balleneros. En esa época se podía cazar ballenas sin ningún problema, ¿no? Y venían barcos balleneros y esos traían diarios. Sí. Entonces, una fuente pensando en periodismo muy periódico, ¿cuáles son las fuentes, no? Los primeros, diarios extranjeros, que llegaban 6 meses después, 4 meses después, ¿no? De que pasaron los hechos, digamos, ¿no? Y la segunda, cartas de personas que de allá mandaban para acá a otras personas, y en esas cartas, la carta jugaba un rol que, claro, hoy día no la juega el correo electrónico, digamos, claro. O podría eventualmente, pero normalmente no, digamos, ¿no? De ser un texto muy largo, de muchas hojas, porque se hablaba no solo de las cosas personales, ¿no? Si se le escribía a un amigo o a un familiar, sino también de lo que estaba pasando. Entonces, la carta era una fuente de datos muy importante, y los periódicos realmente lo dicen, dice, una carta de una fuente muy fidedigna nos dice que fulanito Belgrano ganó una batalla, Belgrano aparece acá en el Alto Perú, digamos, ¿no? O qué sé yo, pasa esto, pasa lo otro. Y eso me parece a mí muy atractivo, muy interesante, porque ¿cómo nos informamos? Y en segundo lugar, ¿cómo, pensando en hoy día, ¿no? Hoy día lo sabemos, no vamos a descubrir América, pero sabemos que todo es así, aquí y ahora, ¿no es cierto? Queremos todo lo que sucede aquí y ahora, ¿no? Búscalo en Google, listo, ahí, rápido. En aquella época la noticia que iba a incidir políticamente en lo que estaba pasando aquí llegaba 4 meses después. Es decir, aquello que no era una noticia simplemente exótica, no, es que iba a incidir en lo que íbamos a hacer aquí. Estábamos esperando, y nos llega 4 meses después que pasó, digamos. O sea, estábamos operando en Chile o en América con un retraso, hay un desajuste ahí de tiempos, en otro tiempo. Estamos viviendo otro tiempo.
Pero era muy actual también. Claro, Y eso también la Era geografía del lo país. actual. Era lo O sea, actual. enterarte Y eso era de lo algo a actual. los 4 meses y no a los 8 era lo actual. Era lo actual. Claro, considerando también los diferentes puntos, los enclaves ciudadanos en el país también. También, Yo ahora recuerdo- claro, estoy pensando en Santiago, Claro, efectivamente, piensa hacia regiones. ¿Cuándo les llega la noticia? ¿Cuándo saben o no saben, digamos, ahora Chile era más corto, ¿no? Era Copiapó al Río Biobío. Claro, Así es. claro. Porque además, tanto Valdivia como Chiloé eran reductos realistas, ¿no? Que apoyaban a la causa del rey. Entonces, pero igualmente, no sé, la noticia a Chillán, o a Curicó, o a Linares, para adentro, ¿cuándo llegaban? Es decir, la idea de información que manejamos también es histórica, eso no existe, no es tampoco una cuestión abstracta, única, una sustancia. No, es un hecho histórico. Y si ¿no? es que no llegaba, había que ir a contarla, que es como, Claro. como lo que pasó en Coquimbo, ¿verdad? Claro. Bueno, eso pasa en América, yo me enteré de eso, soy casi anecdótico ya, ¿no? Pero que no tiene que ver con el libro. Me enteré una vez, la única vez que iba a Costa Rica, a un congreso de la Asociación Latinoamericana Investigadora en Comunicación, y traté de documentarme en Google, en Wikipedia, ¿no? Algo de la historia de Centroamérica, que la verdad que no conocía mucho, algunos datos muy sueltos. Y ahí me enteré que los países de Centroamérica que dependían del virreinato de Nueva España o México, ¿no? Bueno, nunca hubo guerra de independencia ahí. Y ellos se enteraron que eran libres e independientes por un mensaje. Les llegó la noticia desde Ciudad de México, oye, somos independientes, armen un gobierno, ¿no? Entonces, claro, es una realidad de la época también muy distinta a la del Cono Sur, ¿no? O a la de, ¿cómo se llama? Nueva Granada, que se llama el otro virreinato, Colombia, Venezuela, Claro. guerras, batallas larguísimas, 20 años, ¿no? De guerra o más, ¿no? Y poco a poco los adelantos tecnológicos van a ir avanzando. Me hace acordar de un dato que también encontré hace poco, cuando el piloto Pardo rescata a Shackleton. Shackleton manda unos telegramas informando a Inglaterra, y de Inglaterra las noticias se replicaron hacia Estados Unidos, y en Valparaíso se enteraron por los De ahí. cables que venían de Estados Unidos lo que había pasado en Punta Arenas. Y esto es Al día siguiente. telegrama. Claro, claro. O sea, Llegó el más telegrama. encima, o sea, la gente tenía que llevar la noticia a caballo, como dicen, ¿no? Y lo otro que era interesante es que estos periódicos que llegaban por barco, que era como la fuente más convencional, así como la entendemos nosotros, era lo que llegaba también. Llegaban Ah, no, por periódicos supuesto. estatales Claro. de Estados Unidos, ni siquiera eran los más importantes. No, por Quiero supuesto, lo que llegaba, lo que el llegaba. diario de Kentucky. Era- O no regularmente, llegaba Claro. una vez y llegaba 6 meses después. Claro. etcétera. Y Claro. las dificultades de insumos, o sea, conseguir papel, conseguir imprenta, las tintas. Me imagino que en estos periodos un poco violentos, cuando estos periódicos que se iban presos los editores requisaban material. O sea, Rompía la imprenta. claro, era un periodismo instintivo y a pesar de todo, finalmente. Y con lo que usted mencionaba, esto que los personajes se repiten, Se ¿verdad? repiten. Hay un aspecto que me gustaría destacar que el texto, en esta perspectiva de la que habla Eduardo, que hace análisis históricos, no historia, parece ir tramándose a lo largo de sus páginas. Y es que en el fondo ese periodo es también un periodo en que la élite está luchando por organizarse. Y de pronto se despedaza a sí misma por el control del periódico, y por eso es que el periódico también se vuelve un actor. Porque es la revuelta de la élite contra justamente el orden que ha desatado pero que no puede controlar. Y por eso que también es un periodo muy violento en ese sentido. Y que tiene que ser neutralizado otra vez con la escritura. Entonces aparece también un papel importante de la prensa del periodo. La prensa como el lugar que neutraliza la violencia de la propia élite, que además escribe sobre esa violencia que ella misma ha producido. Y que entonces hace posible que empiece a aparecer este mundo cada vez más demandado por el propio texto de necesitamos orden, necesitamos orden, necesitamos orden. Pero ¿sabes qué? Lo interesante es que, claro, el momento de los ajustes y de facciones es violento, pero la estabilidad también es violenta. Sí, claro. No, Es claro, súper represiva, por supuesto. súper violenta, digamos, Cuando la para el mismo... encuentran, la tienen que aceptar. y los La tienen que periódicos imponer. son una de sus víctimas, no son solo las personas, digamos, son una de sus víctimas. Y ahí, fíjate que no es que te quiera llamar historiador, ni siquiera a mí me interesa mucho llamarme historiadora, no soy una particular defensora del oficio, pero eso para mí es un libro de muchas cosas, pero también es un libro histórico. Sí. Y te lo digo porque tenemos todavía en ciertas vertientes
crítica de mirar el pasado, y no digo solo como historiadores, ciertas vertientes críticas de mirar el pasado como una continuidad, que qué duda cabe que hay continuidades, pero como si no hubieran transformaciones. ¿Ah? Se habla del Estado opresor, la élite opresora, que eso tiene epidérmicamente, es real, pero hacia abajo hay que ver que la cuestión es bastante más compleja. ¿Ah? Y que el Estado se ha refundado y reformulado permanentemente, no es lo mismo, los que han gobernado no son los mismos y las élites no son las mismas. ¿Ah? Y ese periodo que es supuestamente el siglo XIX, el comillas más homogéneo, no tiene nada de homogéneo, la élite, nada de homogéneo. Y les costaba la muerte, la cárcel, el ser relegado, etcétera, etcétera. Y ahí mismo uno piensa que, claro, es una élite, comillas, más homogénea tal vez que la actual, aunque hoy día podríamos pensar en procesos de reoligarquización derechamente, ¿ya? Supuestamente más homogénea que más adelante, al menos en el campo del gobierno, no sé, pero uno veía allí en tu estudio formas de enunciación que tal vez yo al menos no me las hubiera imaginado. Yo no soy parte no estudio generalmente ese periodo, entonces tal vez por eso me sorprendo tanto, pero ver curas, frailes, llamando a no interpretar una inundación como pensamiento mágico, esto es una calamidad caída del cielo. No, ¿saben que esto ocurre en la naturaleza? O sea, frailes llamando a pensar de manera más pausada y entender que es parte del mundo que estas cosas ocurran, a mí me resultó fascinante. O sea, son las razones por las que la gente hace las cosas. Claro. Bueno, eso es una cosa que hacía, el que lo hacía era Fray Camilo, porque efectivamente, como la mayor parte de la iglesia estaba en contra del proceso independentista, o sea, los curas que eran patriotas, pues esa es la denominación correcta, patriotas y realistas, digamos, no chilenos y españoles, digamos, ¿no? Claro, patriotas y realistas. Los curas que eran patriotas tenían que estar permanentemente diciendo a la gente que los temblores, que las inundaciones, que las lluvias, que todo eso no era castigo de Dios por esto de querer ser de ir contra el rey, digamos, ¿no? Porque eso ocurrió en Venezuela, que eso cuando se puso la reconquista ya, que fue un poco antes que acá, fue el año 12 o 13, fue poco después de un terremoto. Y la iglesia caraqueña inmediatamente dijo, el castigo de Dios, digamos, por qué sé yo. Entonces, estaba eso, de Fray Camilo permanentemente salía. Había un temblor y salía a escribir, miren, eso que pasó es normal, naturaleza, no hay problema, no tiene nada que ver con Dios. Digamos. Oye, qué fascinante figura. Y cómo gana esa figura en este análisis como campo de la prensa. Yo decía, no me estaré pasando muchas películas, pero hay un primer anticolonialismo súper fuerte en una figura como Camilo Enrique, que está ahí cuestionando también a todas las facciones de algún modo, desde un radicalismo. El tipo es tremendamente radical, tal como aparece ahí mostrado en tu estudio. Y yo me quedé con una duda, porque tú entre medio cuando dices, aquí ahí también aparece la noticia, no es solo que el modo doctrinario no haya información, de hecho el mismo análisis de lo que está pasando es a partir de que te están contando qué es lo que se está discutiendo. Entonces eso también es un modo de mostrar información. Pero en alguna parte mostrabas una estadística en una forma de narración muy amena. Se me olvidó decir que el libro es muy entretenido de leer, y además con toda esta densidad que estamos aquí comentando. Pero entre medio se dice los países que se comentan las noticias, y salía Haití, como con unas 3 o 4 noticias. ¿Qué se decía de Haití? No, el proceso de... Obvio, pero ¿con qué tenor se comentaba la revuelta esclava? La revuelta esclava y la independencia de Haití, que sabemos el primer país que se... Claro, 1804, el primero. En América Latina y el Caribe, digamos. Se comenta como antecesora y precursora de lo que estamos, comillas, viviendo ahora, ¿no? Sí, quiero decir, se comete en sentido laudatorio, no crítico. Claro, miren, o sea, Haití nos dio un poco el ejemplo que hay que seguir, digamos, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque implica que hay un esfuerzo por saber lo que está pasando en el mundo, por saber y cómo van los procesos. Porque, bueno, se está viviendo un periodo que es difícil imaginarlo, un periodo que se está
creando un mundo entero, que es toda América. Y la idea de América como un continente de emancipación. Y claro, Sí. y viene toda esa visión de que aquí, que lo va a tener Bolívar, que va a estar en varios otros, de que este es el continente donde se puede plasmar un futuro humano libre, ¿no? De un mundo nuevo, un mundo de libertad, ¿no? Como la vieja Europa, ¿no? De colonialismo, de esclavitud, etcétera, ¿no? Acá podemos hacer el mundo nuevo, que es una cuestión que tenemos pendiente de los latinoamericanos, ¿no? Es decir, si somos tan chicos, 200 años apenas. Y digamos, el colonialismo ¿no? cultural. Y claro, todavía También sometidos a eso, a ese tipo de cosas, pero en esa época sería mucho eso de que este es el continente de lo nuevo, ¿no? Del nuevo mundo que viene, ¿no? El mundo donde aparezca el ser humano con, no sé, más libre, más justo, no sé. Cosa que era bastante, claro, no tenía mucho correlato práctico, porque lo que estábamos heredando era de la colonia, era al revés, pues, ¿no? Una sociedad estratificada, donde había esclavitud, donde había servidumbre, donde había grandes masas sin posibilidades de educación. La economía colonial. La economía colonial, dependiente, etcétera. Es decir, eso es lo que... Entonces, claro, por eso que además el debate es tan intenso, porque sí, bueno, con eso que estamos heredando, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué países, qué mundo se puede construir, no? Y ahí, bueno, vendrán varias visiones diferentes, ¿no? Algunas muy pesimistas, ¿no? Respecto a eso, ¿no? De hecho, la visión de Portales y el autoritarismo de Portales es que la democracia es un sueño aquí. O sea, es un sueño que no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna posibilidad histórica. O sea, salvo para un futuro muy lejano, ¿no? Claro. Lo que hay que hacer es instalar un régimen de orden, mantener el orden, ¿no? El peso de la noche, ¿no? Mantener el peso, porque ¿qué democracia va a haber con este tipo de sociedad que heredamos, digamos, ¿no? Entonces, es bien interesante porque muchas de esas cosas tienen repercusión hasta... O sea, bueno, y ahí termino una cosa. Esta mirada historicista o este análisis histórico se asienta primero en suponer que todos los procesos históricos tienen rupturas y continuidades. Nada es nuevo, absolutamente, y nada es lo mismo. ¿Sí? Hay ruptura, sí, pero hay continuidades, ¿no? Y por otra parte, la relación que desde entonces, como éramos dependientes, como éramos colonia, se establece siempre en la realidad latinoamericana hasta hoy día entre lo particular y lo general. Claro. O sea, lo que está, que ahí es donde me caen esas discusiones que yo he tenido sobre el periodismo, ¿no? Me acuerdo, un querido, lo estimo mucho, profesor de otra universidad que me decía, Eduardo, es que tenemos que estar siempre mirando el norte a la hora de analizar el periodismo, por ejemplo, ¿no? Hay que estar mirando el norte, porque ese es el periodismo. Ahora, yo entiendo lo que quiere decir. El periodismo nuestro no es sino una manifestación de ese periodismo universal o general. Así en Chile se manifiesta así, pero es el mismo. Y allá está el centro, es decir, allá está el que va en la punta, digamos, ¿no? Entonces hay que estar siempre mirando eso. Y claro, y la concepción que yo tengo, que trato de ponerla en los textos, es que no, hay una dialéctica entre particular y general. Lo que hay aquí no es una simple manifestación, no es un simple ejemplo de eso general, sino que tiene sus particularidades, que tienen que ver con sus contextos históricos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay obviamente hay una discusión que no tiene ninguna solución, pues, ¿no? Estamos en epistemes totalmente distintas, pero efectivamente eso permanece hasta hoy día, ¿no? Es decir, esa visión de que lo que ocurre a nivel general y en los países centrales, ¿no? Eso es, y lo que ocurre acá en la periferia es la manifestación de eso. Claro, como réplica. Son como réplicas, y malas réplicas además, Claro. ¿no? Malas, claro, porque son copias, digamos, entonces nunca segundas versiones, digamos, no. Entonces, de lo que se trata es hacerlo lo más parecido posible a como lo hacen ellos. Y eso nos lleva a una... usted sabe mejor que yo, profesora, a lo que nos lleva. ¿No? Es decir, es un neocolonial que está presente hoy día en muchos ámbitos de la academia, ¿no? Continúa muy vigente ese modelo cultural de pensar y de insertarse en lo global. Hay otros modos de insertarse en lo global. Claro, por supuesto. Y tiene que ver mucho con la construcción que los intelectuales chilenos y latinoamericanos hicieron en el siglo XIX respecto a este concepto de la reproducción cultural, en el que justamente sustenta la idea de que el horizonte de sentido de un orden moderno tiene que buscarse en quienes lo han realizado primero. Exacto.
Y está la otra vertiente poderosísima, que obviamente debe tener antecedentes en el 19, pero que uno lo ve con Mariátegui en los años 20, además en un contexto en que ya empieza el ascenso del fascismo en Europa, y se ve como la zona de la decadencia, que este es el continente de la creación. Y que la creación es a partir del diálogo con lo externo, pero creación. Esa es la otra línea. Claro, lo que ocurre es que son cosas curiosas, pero en este cambio de siglo y con todo lo que pasó a fines del siglo XX, digamos, ¿no? Se han repotenciado visiones que, claro, que hoy día se le dice neocolonial, en el fondo, claro, son que se ven como un puro espejo nomás. Que a lo mejor fueron dejadas de lado desde esa época, en los años 20 fueron puestos, o incluso antes fueron puestas en crítica, en crisis, y qué sé yo, y en los años 60, para qué decir, teoría de la dependencia y todo lo demás, y sin embargo reaparecen de nuevo, ¿no? Es como el neopositivismo, digamos, ¿no? Y yo creo que nunca desaparecieron. Nunca desaparecieron. Lo que pasa es que hay momentos en que lo otro es más visible. Claro. Es como si fuera un péndulo en donde estamos continuamente disputando bien el carácter de la modernización o bien la necesidad de la identidad. La identidad, claro. Como un péndulo que se mueve permanentemente. Eso es lo que señala, otro amigo, Eduardo de Besse, en la historia del pensamiento latinoamericano, que siempre el pensamiento latinoamericano se ha movido en esa discusión. O sea, cuando las cosas van bien, entonces pensamos en modernización. Cuando las cosas van mal, pensamos en identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué va todo mal? ¿Por qué salió todo mal? Hay que repensarse, qué sé yo. Y que está permanentemente en ese... Ha estado evidentemente en ese juego. Pero también está la vía, y creo que ahí pueden aparecer gérmenes también en la prensa, de pensar la identidad con esa articulación entre lo local y lo global. O sea, Mariátegui, si lo vemos como periodista también, no lo veamos solo como el intelectual y el gran ensayista, como un hombre de prensa, un tipo que aprende a leer y escribir ahí en el diario trabajando a los 15 años, un tipo que no se escolarizó. ¿Ya? El intelectual autodidacta, así como interesante, que además están pensando el ascenso del fascismo en sintonía, Gramsci, ¿cómo se llama este otro? Benjamin y Mariátegui, son los tres que están pensando a nivel global el ascenso del fascismo, y está planteando una línea identitaria pero cosmopolita, y pensando la identidad latinoamericana en esas claves, cosmopolita y de creación. Lo digo porque también es fácil a veces caer en esa idea de lo identitario solo como replegarse en lo específico, cuando esa es una opción, pero también están en estas otras. ¿Ah? Fíjate que en ese sentido, Mariátegui, en su texto El artista y la época, tiene un trabajo sobre la técnica, 3 años anterior al de Benjamin sobre la reproductibilidad técnica. Mira. Y resulta que él señala lo que tú estabas indicando. No se puede transformar y superar un tiempo histórico si no se transforma y no se comprende la técnica de ese periodo histórico. No está haciendo el ejercicio tecnofóbico, negador. Sino dice, bueno, si queremos superar esta época, tenemos que comprender la técnica en la que estamos involucrados. Y la fascinación por lo nuevo. Tú sabes que el primer crítico de Chaplin en América Latina es Mariátegui. Y uno de los primeros del mundo también. Sí, crítica de cine, sí. Claro. Y todo en la prensa, era parte de su ejercicio periodístico, hasta columnas de hípica. Que a ti que te interesa el tema. Profesor, ¿qué lo motiva para seguir investigando? Ya son 30 años. ¿Qué lo motiva para más? Muchas gracias, profesor, por mi mejor edad. ¿Qué lo motiva para seguir con tanto entusiasmo en estos temas? Sí, pues ganas nomás, pues me gusta. Tengo el gran privilegio en un país como este de poder hacer lo que me gusta. Y eso me instala inmediatamente en el sector de los privilegiados. Y una cosa, y pienso además que siempre faltan muchas cosas por hacer, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, tengo otro libro terminado que está por ahí, lo están revisando en una editorial, que es sobre el periodismo actual, digamos, ¿no? En Chile. Donde quiero instalar una tesis muy crítica respecto al periodismo, fundamentalmente al periodismo audiovisual, ¿no? Actual. Pero en general a todo el periodismo, ¿no? Como un periodismo de corte, ¿no? Un periodismo cortesano que orbita y vive alrededor del poder. Y tal vez más que
No, mucho más, porque Mucho más, estos se porque- distancian Sí, si pues. es necesario. Exacto. No, no, es cortesano en el sentido más fuerte del término, es decir, la corte de Versalles, ¿ya? Exacto. Que llega Luis XIV y tiene alrededor todos esos son los periodistas. No es una élite deliberante. Una élite, ahora la ahí, sociología cortesana. Porque ahí la se muestra transición. la deliberación como una cuestión así como radical, a toda prueba. no, claro, es que ellos están en un cierto sentido obligados a discutir y a deliberar, ¿ya? Porque Claro. tienen que tomar decisiones. Ahora, hay que, se ha dicho, ustedes lo han dicho, pero hay que recalcarlo. Estamos hablando de una élite, estamos hablando de un Sí, grupo muy pequeño, supuesto. que es el grupo letrado, que Por sabe supuesto. leer, que sabe escribir, que discute y en el cual se conforma una cierta esfera pública. Así es. Y hay una gran masa, ¿no? Que la mayor, el 80-90% de la población, que queda al margen de esa, Claro. pero tampoco que queda absolutamente al margen. ¿eh? Hay lazos, hay ciertos lazos, por ejemplo, que establecen cierto grupo, no muy numeroso, pero importante, de llamados liberales sociales o liberales populares, Liberales populares. ¿no? Que establecen ciertas relaciones con los artesanos, por ejemplo. Eso lo trabaja, por ejemplo, el profesor Gray y otros, ¿no? Cómo esas relaciones que se establecen. Entre ellos, por ejemplo, hay una figura que yo la trato de destacar en el libro, porque a mí me parece muy interesante y absolutamente olvidada, que es el hermano de Manuel Rodríguez, que es el hermano menor de Manuel Claro. Rodríguez. Carlos Rodríguez, ¿no? que es un civil, es decir, abogado, bueno, igual que su hermano, pero que no toma las armas, digamos, ¿no? Y que pelea con los diarios. Carlos Rodríguez, cuando viene el triunfo conservador en Lircay, va a ser enviado al destierro, nunca más pudo volver a Chile, y se va a Perú exclusivamente para llevar a O'Higgins ante los tribunales, que estaba también desterrado allá, a llevarlo ante los tribunales del Perú acusado de asesinato de su hermano, ¿no? Y le hace juicio y todo, no logró que lo condenaran, pero lo somete al juicio en los tribunales peruanos. La figura de Carlos Rodríguez es bien interesante, porque él fue ministro de la Corte Suprema, fue ministro de Estado, y era como diría mi amigo Santón, era un publicista, es decir, alguien que quiere construir espacio público, ¿no? A través de los diarios. Claro. Y esa es una corriente muy... Ahí hay otro cura, que no recuerdo en este momento su apellido, que era de un pensamiento muy radical, es el primero que en Chile habla de reforma agraria, que era de Concepción, que Orejuela, algo así se llama, ¿no? Que también era sacerdote y que son ese grupo de liberales sociales o liberales populares, pero un grupo más bien pequeño. Pero entonces claro, es un tiempo el debate. Ahora eso va a durar en el periodismo, es algo que yo he hecho, bueno, mucho, por eso que digo que el periodismo de hoy día es cortesano, porque no hay discusión, Claro. Nadie discute nada. El periodismo no discute, ¿no? Eso, hasta el golpe militar, el periodismo chileno se caracteriza por la discusión, por el debate, incluso debate entre diarios. Claro. Que eso también se da en esa sale ahí. época. Exacto, La editorial como un medio de respuesta. como un medio de respuesta y de confrontación de política y doctrinaria con otros diarios, digamos, ¿no? Eso es ya, por decir, es casi mal visto. Mira, no se puede... Es que Aunque lo se roban las cortesano está dado noticias todo ahí, el rato. en una frase que se usa mucho, sobre todo en la tele, ¿no? Esa no es la forma. Esa no es la forma. Bueno, en ese periodo la forma era virulenta. Cualquier cosa era la forma, ¿no? Claro. No, claro, eso va a durar hasta el golpe. Es un periodismo que discute todo el rato, está discutiendo. Incluso se pudo dar el caso de un diario que tiene columnistas que opinan distinto y que se confrontan, ¿no? En el mismo diario, ¿no? Claro, lo que hay ahora es que el que opina distinto es evidente que es la cuota. Claro. Es una mucho. cuota bien En el ahí mejor de nomás. los casos. Si no, es simplemente es algo incómodo que viene a alterar un cierto orden cortesano, el orden de las formas. Y con los nuevos formatos, ¿usted no cree que hoy eso pueda cambiar? Sí, yo creo que evidentemente cuando hablo del periodismo cortesano actual Claro. es la élite, ¿no? Sí, ¿cierto? sí. Hago así porque pienso que el campo periodístico es una pirámide, ¿no? Que tiene arriba una élite de privilegiados, además, ¿no? Y para abajo va teniendo segmentos. Y ahora esos segmentos te va a aparecer el uso, por ejemplo, de lo digital, ¿no? Que implica, obviamente, economía de costos, ¿no? Y donde aparecen páginas, en fin,
portales, distintas cosas, que algunas medio indefinibles de pronto como periodismo, ¿no? Pero que sí te están informando y están dando noticias y están entregando opiniones, evidentemente. Ahora, desde el punto de vista de nuestros colegas, ¿no? La precariedad laboral va aumentando a medida que bajamos en la pirámide. Claro, ¿no? Y ahora, lo que sí es que, de nuevo, no hay una total autarquía o independencia entre un segmento y otro, ¿no? O sea, lo de arriba domina para abajo, ¿no? Instala así, lo que se debe hacer, lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que no es correcto, cuáles son las formas y cuáles no son las formas, instala cuáles son los temas. Ahora, igual los segmentos de abajo, ¿no? Y estoy pensando incluso las transmisiones audiovisuales que se hacen con un celular en la calle, todo eso, ¿no? Eso igual se escabulle, hay alternatividad, sí, la hay, pero de condiciones muy precarias, digamos, ¿no? Claro, pero desde el punto de vista del poder, hoy día hay más acceso, pero no necesariamente mayor participación. No, claro. No, Buen punto. Claro, bueno, y la una crisis, cosa no nos lleva a la otra la crisis que necesariamente. tuvimos, que no, más allá que se haya cerrado el ciclo político, sigue allí la cuestión, que es un problema de redistribución grave, no solo de bienes materiales, sino de poder, de participación. En ese sentido, yo te escucho hablar sobre esta prensa de ahora y ese libro que se viene, que ya lo queremos leer, que es bien correlativo a un proceso de reoligarquización brutal tras el golpe. Es que eso ocurre. Y probablemente el periodo de mayor concentración de poder de la élite. Y la configuración, ahora, tal como tú decías, no es la misma clase dominante de mediados del siglo XX ni del siglo XIX. No, es una reconfiguración de una élite, intelectual, política, económica, pero dirigida y digitada por la élite económica. Claro. ¿No? Que adquieren, nuevas formas, nuevos pesos, nuevos poderes. Entra en el contexto de la globalización, por lo tanto ahí está. Y que se sacudió de un lastre gracias a la Unidad Popular, porque se sacudió del latifundio. Del latifundio, claro. Eso fue muy evidente ya en la época de la dictadura. Yo recuerdo de que el régimen muestra como un gran logro lo que llamaban en esa época la agroindustria, ¿no? Y efectivamente estaban apareciendo predios mucho más pequeños, con capital mucho más intensivo, maquinaria, etcétera, ¿no? Pero aprovechando que esos predios habían sido expropiados, divididos, etcétera, y que además el Estado había construido todo tipo de infraestructura, silos, bodegas, estranques, qué sé yo, ¿no? Sistemas de regadío, y efectivamente eso permitió, y las cosas como son, efectivamente se desarrolla un proceso de capitalismo agrario que durante la dictadura que se asienta en el proceso de reforma agraria. Claro, es la expropiación de una medida emancipadora, pues. Pero en este caso para la reoligarquización, ¿no? Es brutal. Nadie sabe por qué. Esa concentración le va a permitir a todo este periodo, la segunda mitad del siglo XX, pasar de una economía de la tierra, luego una economía de la industria y finalmente una economía de la información, que es la que permite también esta reoligarquización, como tú la señalas, porque hace que efectivamente lo que se estructura en dictadura se mantenga, se proyecte y se prolongue en democracia. Y se profundice. Porque se amplía la hegemonía de los que tienen el control. Y que es bien excepcional en contexto latinoamericano. Claro. Sí. Porque es un neoliberalismo muy temprano, muy radical y con continuidad absoluta. Claro. En el resto de los países no lo hay. No hubo crisis institucional, pues no hubo cambio de constitución en los 90. Y tampoco. No sabemos. Estamos terminando este interesante y muy atractivo debate sobre un libro que les invitamos a que puedan leer, estudiar, porque en él, como ustedes vieron en esta conversación, se plantean valiosos aspectos no solamente históricos, sino que conceptuales y teóricos sobre un periodo muy fascinante del periodismo chileno. Agradecemos a todos los que estuvieron en audiencia virtual viendo este programa y los invitamos a seguir en las próximas ediciones de nuestros trabajos de presentación de libros de la Dirección de Investigación Creación de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a Claudia, a Patricio y especialmente al profesor Eduardo Santa Cruz. Bravo.